¿Son los jóvenes apáticos a la política o es la política tradicional la que no ha permitido la inclusión de más jóvenes? Hay sectores que afirman que la participación activa de jóvenes en política garantizaría la renovación y la transformación del país. Sin embargo, hay otros que advierten de lo prematuro que esto podría llegar a ser. Y la palabra también la tiene el secretario general del Senado, Gregorio El Hach. Bienvenidos de nuevo a su programa La Palabra, la realización televisiva institucional de la Secretaría General del Congreso de la República. En esta oportunidad, el tema es la presencia y participación de las juventudes en la política colombiana. Para ese efecto, tenemos invitados a los honorables senadores Andrés García Zucardi, del Partido de la U, Nicolás Araújo Rumié, del Partido Centro Democrático, y Edinson Delgado Ruiz, del Partido Liberal Colombiano. Y como ustedes ya saben, la presencia de la academia con el profesor Sebastián, que aquí nos acompaña para traer su punto de vista. Nuestros invitados, ante ustedes, expondrán sus puntos de vista, harán su respectivo análisis, van a controvertir sobre este asunto de tanto interés, no solo para las juventudes colombianas, sino para el país en general y para los partidos políticos. Aspiramos a que este sea apenas el comienzo de una serie de programas dedicados al tema de la presencia y participación de las juventudes en la política nacional. Bienvenidos al programa institucional de la Secretaría General del Senado, porque aquí usted también tiene la palabra. Y ese es nuestro debate de hoy. Yo soy Yair Espitia. Bienvenidos todos a La Palabra. Senadores, profesor Juan Sebastián, y este es un panel muy joven, pero también con experiencia. Y quiero arrancar con usted, senadora Araújo, y usted forma parte de una de las bancadas con más juicio en el Congreso, con unos personajes que han tenido mucha experiencia a nivel político y profesional, y usted es el más joven de su bancada, el Centro Democrático, y además primera vez primíparo en el Congreso, aunque ya han pasado 2 años. ¿Cómo ha sido esa experiencia rápidamente durante esos 2 años y como joven en su bancada y en el Congreso? Yair, pues un saludo especial a todos los televidentes, a usted, a los compañeros. La experiencia mía, yo no soy solo primíparo en el Senado, soy primíparo en la política. Yo es la primera vez que participo en un cargo público, es la primera vez que participo en una elección popular y es la primera vez que participo en una elección. Ha sido una experiencia realmente enriquecedora, muy duro, porque muchos ciudadanos creen que en el Congreso no se trabaja. Los que tratamos de participar en los debates, en las discusiones, los que queremos ser propositivos en los diferentes proyectos de ley, tenemos que estar muy bien informados. Y cada decisión que tomemos o dejemos de tomar son decisiones que impactan a 48 millones de colombianos. Entonces, la responsabilidad es muy grande. Para mí ha sido un crecimiento en lo personal muy grande. Ahora, la satisfacción de trabajar por Colombia también lo enriquece a uno. Uno cuando trabaja con entusiasmo por este país, siente que tiene propósito y cuando uno tiene propósito, siente satisfacción personal. Bien, senador García, usted es el más joven de los senadores actualmente. ¿Cómo ha sido esa experiencia alrededor de personajes incluso que ya tienen muchísimos años siendo políticos, converger con ellos aquí en el Senado? Bueno, digamos que comparto muchas de las cosas que ha dicho el senador Araújo, pero a la hora de hablar de compartir un espacio y una experiencia con figuras tan importantes como Serpa, tan importantes como Uribe, solamente por mencionar unos cuantos, es de hecho un gran honor para mí y una gran experiencia y un gran aprendizaje. Asimismo, siendo joven, igual que nosotros aquí, incluyo a todos los panelistas, por supuesto, teniendo la actitud de joven, estamos aportando enormemente a lo que es el Congreso de la República desde una perspectiva de personas que quieren cambios, de personas jóvenes que piensan diferente y personas jóvenes que tenemos nuevas ideas. Por ejemplo, en mi caso me estoy esforzando muchísimo por modernizar el Congreso, muchísimo porque
cada vez usemos herramientas como Twitter o el streaming, que las sesiones del Congreso sean en vivo y que los comentarios sean en tiempo real de parte de las personas que están viendo a los congresistas en medio de los debates y que al mismo tiempo los congresistas también respondan a esas inquietudes, a esas preguntas, a esos aportes de los ciudadanos. Me he enfocado muchísimo en que implementemos nuevas tecnologías y, por ejemplo, una gran lucha que he tenido acá en el Congreso de la República es mejorar la calidad del Internet para precisamente ayudar esos procesos de transparencia, de modernización y de tecnología. Bien. Y uno de nuestros panelistas, que también es joven, pero tiene una experiencia política bastante interesante y además como docente, pero quiero que nos enfoquemos en su participación en la política, Juan Sebastián, y es que usted pertenece al Polo Joven y desde hace rato anda inmerso en este mundo y tan solo tiene 28 años. ¿Cuáles son las motivaciones que lo llevan a adentrarse en este mundo? Bueno, Jair, un saludo para todos los televidentes y para los honorables senadores acá presentes. Me alegra mucho que me haga esa pregunta porque cuando uno le preguntan por los jóvenes en política, a mí me gusta contar mucho la historia de por qué yo entré al Polo Joven y fue por alguien que no era joven, fue Carlos Gaviria Díaz, que en ese entonces tendría, no sé, tal vez bordeando los 70 años o finales de los 60 años, pero reconocí en él una cantidad de ideas que yo identifiqué como nuevas, como frescas para la política colombiana, y yo estaba también en el principio de mis 20s, pero por una figura como la de Carlos Gaviria decidí pertenecer al Polo Joven, y en realidad yo creo que muchas veces este debate de los jóvenes en la política no es tanto de la edad, sino de las ideas. Acá lo mencionaba también los senadores, hay ideas que la sociedad tiene que tener, que debe adoptar, que son ideas jóvenes o nuevas y que no necesariamente están representadas por personas que tengan edades jóvenes. También lo pueden hacer personas como Carlos Gaviria, como muchos otros que teniendo edades avanzadas representan ideas avanzadas, ideas modernas para la sociedad. Bien, eso me da pie para una siguiente pregunta y es el tema de participación más activa o de representación dentro de las diferentes corporaciones de elección popular, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y otro de nuestros panelistas, senador Edinson, el más adulto aquí de nosotros, pero usted ha trabajado mucho en temas de inclusión. ¿Cómo ve usted este panorama de jóvenes, en particular en el Senado? Bueno, en primer lugar, importante estar en tu programa, excelente, ¿verdad? Compartir aquí con mis colegas, con el profesor. Y de verdad que lo que estamos buscando nosotros es una sociedad en la que todos los sectores, los miembros de esta sociedad se sientan representados de una u otra forma en las diferentes actividades, en este caso en la política, que tengan esa oportunidad de participar, de ser activos, de estar tomando decisiones con respecto al presente y al futuro del país. Y yo observo que así en todos los partidos que hay una apertura muy grande a darle participación a los jóvenes, y lo hemos representado en el Congreso, en el Senado de la República. Normalmente los mayores, aparentemente, son los que llegan. Hoy tenemos una gama de jóvenes muy inteligentes, muy activos, y eso de verdad nos enorgullece a nosotros los colombianos, que estamos luchando por una democracia muy activa, muy fuerte. Y en todos los partidos, yo observo que en todos los partidos tenemos jóvenes con mucha energía, y como digo, con gran capacidad. En el Partido Liberal al que pertenezco también tenemos unos jóvenes, unos muchachos, yo le llamo, el caso de Mario Hernández, de verdad, sí, y me enorgullece, de verdad. Bien, pero quiero ser específico en eso. ¿Cómo el partido, por ejemplo, liberal, atiende o escucha las propuestas e incluso las críticas del sector juvenil del propio partido? No, el partido dentro de su estructura tiene unos lineamientos muy claros en sus estatutos. Los jóvenes tienen un espacio muy importante, inclusive en las listas, cuando se configuran las listas para las diferentes corporaciones, hay un porcentaje que está claramente determinado allí, que tiene que ser precisamente conformado por los jóvenes. Por otro lado, en las instancias, en sus cuerpos directivos, también en los estatutos plantean claramente unos claros niveles de porcentaje de estudiantes y de jóvenes, sobre todo. Por ejemplo, en el caso nuestro, el 10% de los directorios municipales, de los departamentales, inclusive la misma Dirección Nacional, tiene que estar allí presente jóvenes. O sea que hay una apertura muy grande a este sector importante de la sociedad colombiana. Senador García, ¿cuán fácil o cuán difícil ha sido ser escuchado o ser respetado al interior de su bancada y de su partido?
Vale, debo de decir, y esto con mucho orgullo, que siempre se han respetado a todas las personas aquí en el Congreso, independientemente de su edad o, digamos, de su trayectoria, de su experiencia. Siempre el ser un congresista o el ser miembro de un partido político se ha respetado y se ha reconocido muchísimo aquí. Yo he contado con el apoyo y también el acompañamiento de personas de todos los partidos. Estamos hablando aquí del Polo, del Liberal, del Centro Democrático, pero de todos los partidos, y eso es algo que me enorgullece de verdad. Ahora, eso dicho, sí debo de recalcar que independientemente de la edad o la experiencia o la trayectoria, aquí en el Congreso de la República, donde hay tantas personas con diferentes maneras de pensar, con diferentes ideas, es un reto constante sacar adelante cualquier debate de control político, cualquier proyecto de ley, cualquier discusión, porque finalmente se está discutiendo con quienes representan a todo el país. Entonces, no es un tema sencillo, es un reto gigante, enorme, es una tarea que no es sencilla, que no es fácil, pero es algo que genera, como decía el senador Araujo, mucha gratificación, porque finalmente estamos representando al país y estamos luchando con argumentos, con palabras, a favor de los ideales y los principios en los que creemos. En eso lo podemos ver por ejemplo, los proyectos de ley, que algunos han pasado, otros no. Por ejemplo, el que propuse, que fue el primer proyecto de ley del 2015, el primero, para curules exclusivas para personas jóvenes. De eso vamos a hablar más adelante porque es tiene mucho debate que incluso aquí ya previamente lo estábamos conversando, pero ahí vamos a cortar bastante. Senador Araujo, ¿los jóvenes garantizan renovación y transformación? No necesariamente, pero indudablemente apostarle a la juventud es apostarle a la renovación, a la modernización, a los esfuerzos que ahorita mencionaba el senador García, pero no necesariamente todos los jóvenes les apuestan a eso. Yo creo que, digamos, ahí se puede diferenciar. Yo sí quiero mencionar algo que mencionaba el senador García, y es a veces la posibilidad de ser escuchado o no ser escuchado. También quiero decir lo siguiente: el Congreso no discrimina por edad, por género, la posibilidad de ser escuchado o no. Yo creo que el debate, las discusiones, sobre todo en este Congreso, ha sido, pues yo además no conozco otro, senador Edinson, han sido discusiones de muy alto nivel intelectual. Y yo creo que ahí es donde, digamos, puede haber dificultades. El reto de los jóvenes. El reto es estar a la altura de las discusiones del Congreso, de los debates del Congreso, de los proyectos de ley que se presentan y las discusiones que hay alrededor de los proyectos de ley. Y estoy convencido, además, de que nosotros los jóvenes podemos estar a la altura. Y lo hemos demostrado, no solamente los que estamos aquí presentes, sino otros senadores como el senador Mario Fernández. En mi bancada hay varios: Paloma Valencia, Daniel Cabrales, Honorio Enríquez, Iván Duque, Alfredo Ramos, todos con un nivel intelectual a la par de cualquier congresista. Inclusive, que yo creo, y lo digo con el mayor respeto, que han puesto en algunos momentos discusiones que antes el Congreso no había asumido. Yo creo entonces que la discusión dentro del Congreso puede tener limitaciones si no se está a la altura intelectual, y los jóvenes sí estamos en capacidad de estarlo. Okay, para cerrar este bloque, profesor Juan Sebastián, ¿los jóvenes son apáticos a la política o son apáticos a la política tradicional? Mire que yo, con el movimiento estudiantil que hubo hace unos años, en el 2011, con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, tuve la oportunidad de conocer varias universidades de Colombia y me pasaba esto en cada universidad. Yo iba a Sincelejo, a Pasto, a Bucaramanga, y todos me decían: no, esta universidad es la más apática de todas las universidades. Y mi facultad es la más apática de la universidad y mi salón es el más apático de la facultad. Entonces no puede ser cierto que en todo el país todo el mundo sea apático. Yo creo que la apatía no es solamente de los jóvenes, sino es digamos, de la sociedad colombiana con el panorama político que hay. O sea, no es tanto de una gente de una edad, sino que las prácticas, las denuncias que se conocen sobre corrupción, la manera como se está manejando el país es muy repudiada ampliamente por la sociedad. Y por supuesto, Colombia es un país que tiene una edad promedio tal vez de 28 años, pues digamos es un país joven que rechaza eso también con vehemencia, pero no creo que obedezca a un rango etario, sino es más bien, así como los problemas de los jóvenes no obedecen a que son jóvenes únicamente, aunque pueden agravarse, por ejemplo los problemas de desempleo o de falta de educación, son en últimas los problemas de la sociedad colombiana, lastimosamente, y por eso también los
las soluciones no van a ser unas soluciones solamente para los jóvenes, sino van a ser las soluciones de toda la sociedad colombiana. Bien, pero déjeme, tengo que hacer una pausa para institucionales y cuando regresemos seguimos abordando este tema que es muy importante. Este tema de la apatía de los jóvenes. Sí, más adelante lo hacemos porque tengo que ir, perdóneme senador, tengo que ir a una pausa. Recuerden que este es La Palabra, espacio de la Secretaría General del Senado. Mensajes institucionales y ya regresamos. Esta es La Palabra, espacio de la Secretaría General del Senado. Senador García, usted tenía algunos puntos específicos para hablar sobre la supuesta apatía de los jóvenes hacia la política. Sí, yo rechazo rotundamente la idea generalizada de que los jóvenes somos o son, digamos, apolíticos o que son reacios a la política. Opino, si me permiten decir 3 temas al respecto. Primero, pero en la calle yo incluso escucho decir, no me interesa, no se fijan ni siquiera por votar quién es X ministro y que tienen insisto en que rechazo esa idea. Cuando la gente dice eso, en mi opinión, no están usando las palabras necesarias. Porque si tú te fijas, o si nos fijamos todos, los jóvenes sí participan activamente en la política, pero no de la manera tradicional. Quizás no parándose en una plaza pública diciendo un discurso a favor o en contra de algún personaje de la política. No, los jóvenes sí participamos en la política constantemente, pero utilizamos otras herramientas. Utilizamos el arte, utilizamos las redes sociales, utilizamos, digamos, maneras creativas, nuevas e innovadoras, ideas para participar en la política, y por eso yo rechazo esa idea. Lo segundo, lo mencionaba el senador Araujo, que me gustaría que profundizara un poco más al respecto, pero el hecho que la gente diga que es apolítica o que es apática a la política favorece solamente a unos sectores que no le convienen a la sociedad, y ese punto se lo dejo al senador de eso Araujo. estábamos hablando en la pausa y usted lo decía claramente, que hay sectores políticos que no necesariamente son tan honestos, que son los que le interesan que los jóvenes sean distantes de lo que se discute en las diferentes esferas políticas del país. Yo creo que a quien más le conviene la no participación activa de la juventud y de ciudadanos en general en la política, en la toma de decisiones, es precisamente a los que aplican la política tradicional, a los que tienen el botico amarrado, a los que reparten puestos y contratos a cambio de votos. Ellos van a garantizar sus votos porque los tienen amarrados a partir de burocracia, de contratación y de corrupción. Si la opinión pública no se activa, se le deja el espacio a ellos. Y entonces, la apatía política es parte del problema. Ahora, entiendo que hay sectores que dicen es que la política es muy sucia, es que la política es hipócrita, pero a esos sectores también les hago un llamado respetuoso y con todo el cariño. La política también tiene un trabajo social, una capacidad de tomar decisiones por el país que son muy relevantes. Yo soy administrador de empresas y nunca había hecho política, lo dije al comienzo, pero decidí meterme en esto porque es que aquí es donde se toman las decisiones. Es aquí donde se hacen las transformaciones, es aquí donde se hacen los cambios. Y dije, pues yo no puedo quejarme y después no participar. Es decir, los jóvenes deberían superar el tema de redes sociales y... El segundo punto es que la gente diga que no le gusta participar en política favorece a esos procesos en los que están en contra. Claro. Es necesario que la gente, y más que todo la gente joven, participe. Y el tercer punto, si me permiten mencionarlo, rápidamente. Es un tema acerca del nivel de involucramiento que tienen las personas con la política, particularmente las personas jóvenes. Tú nos mencionaste que eres profesor de matemáticas. Me imagino que te encuentras todos los días a personas que dicen, no, es que yo no sirvo para las matemáticas. Y te pregunto, ¿qué hace eso para su proceso de aprendizaje? Lo limita, cuando eso es totalmente falso, ¿vale? De la misma manera, nosotros tenemos la tecnología y hay personas que dicen, no, yo soy negado para la tecnología, no puedo. Para eso. Y lo que encontramos en realidad es que cuando nosotros ponemos unas reglas de juego donde las personas ven una utilidad en las cosas, sea la matemática, o sea la tecnología, o sea la política, las personas se involucran. Es necesario que nosotros como sociedad y como Congreso busquemos esas herramientas para que los jóvenes vean la participación en la política como algo bueno con resultados tangibles en el corto, el mediano y en el largo plazo. Yo creo que entonces no como algo tan distante. La información tiene que ser específica para enterar a todos y involucrar. Claro que hay mitos que hay que romper, ¿no es cierto? Nosotros sí decimos exactamente que los jóvenes no participan, que gran parte de la sociedad no participa, pero no participan en la política tradicional, pero la gente está participando por muchos mecanismos. Está manifestando, expresando lo que piensa, lo que siente,
Y eso incide también en quienes toman las decisiones. No hay los mecanismos de pronto tradicionales normales de ver una cantidad de jóvenes, pero yo estoy observando, y eso lo estoy sintiendo en Colombia, que se está buscando algunos tipos de acciones de política, mayor participación de todos estos sectores, de los jóvenes, de las etnias, de las mujeres, y eso es bueno lo que está pasando en la sociedad colombiana. Lógico, lo que nosotros tenemos que buscar es ojalá toda la sociedad participara de una forma de la tradicional que tenemos, pero hay que entender que hay muchos mecanismos. Es que inclusive cuando miramos el tema de la abstención, tradicionalmente la abstención ha sido el 50%, una abstención histórica. Usted remonta a la década del 50, igual 60, 70, pero esa es la sociedad nuestra. Pero lo que no participan activamente, digamos, los esquemas tradicionales, indirectamente están participando. Entonces hay que entender eso para que nosotros podamos dimensionar bien lo que está sucediendo en Colombia. Claro. Por ejemplo, unos eventos maravillosos son las carreras, digamos, en honor a víctimas o las carreras en honor al medio ambiente. Esa es una manera en la que estamos participando políticamente. Eso es participación política activa. Claro, iba a comentar que tal vez, como este despertar de la movilización social que ha existido en Colombia en los últimos años, es nutrido básicamente por jóvenes. Es decir, los jóvenes del movimiento estudiantil, los jóvenes del magisterio, las luchas ambientales que se han venido dando. Recientemente en Ibagué, una gran movilización en contra de la mala minería en la mina La Colosa, en Casanare, por el arroyo Bruno en La Guajira. Son luchas que son nutridas por jóvenes, pero insisto, esto tal vez por la vitalidad que le da la edad a uno de coger calle, de correr y eso, pero son ideas que son compartidas más allá de los jóvenes también. O sea, la resistencia civil también la motiva por los jóvenes. Yo siempre trato, uno que lidera fácilmente aunque es importante en uno conocer la realidad. Por ejemplo, el desempleo en jóvenes es el doble del desempleo normal. Y el desempleo en jóvenes mujeres es el doble del desempleo en jóvenes. Esas cifras son dramáticas y sirven para considerar la realidad de cada sector. Pero al final uno llega, por ejemplo, doctor, senador Delgado, la abstención. Esa abstención, a mi juicio, es más que por la conciencia de los abstencionistas, es por el grado de atraso del país, por los problemas del modelo económico, que la gente no puede pagar un pasaje para ir a votar. O sea, no es tanto una abstención de apatía hacia la política, dinámica electoral. Y política no es solamente política electoral. Sí. Hay un grupo de políticos que está recorriendo Colombia diciéndole a los ciudadanos dizque cómo gobernar sin políticos. No necesitamos gobernar sin políticos, necesitamos es gobernar sin malos políticos y gobernar con buenos políticos, no gobernar sin políticos. Eso es como hacer medicina sin médicos o educación sin profesores, eso no es posible. Sí, eso, Juan Sebastián acaba de decir una cosa que es muy importante, y es el desempleo juvenil. El desempleo juvenil en Colombia ronda el 15-16%, mientras que el desempleo general decir está que en el 9,5%. la población juvenil en el país es por ahí el 13%, cercano al 13%. No, es más. La población juvenil, entre los 14 y los 28 años. Entre 14 y 28, y 28 años es del 13%. Pero el desempleo juvenil en mujeres es del 21%, lo acaba de decir. Y ahí hay un tema de política pública que el país no le está poniendo atención. Si nosotros no atacamos ese desempleo, no hay forma de que este país prospere económicamente y socialmente, porque esos son además los contribuyentes a aportes de seguridad social del futuro. Y esos son, digamos, pesos que después tendrá que cubrirlo de alguna otra fuente. Eso es una cadena de factores y consecuencias, porque ahora es el trabajo, pero también es la educación, y ahora nos metemos con ese tema que también es un problema. Aquí en el Congreso de la República. Pero hay un tema que eso hay que mencionarlo. Sí. Y es ahorita hablamos de los consejos. La única forma de lograr reducir ese desempleo es con el emprendimiento, es con que los jóvenes se atrevan. Hoy en Colombia sale un joven muy bien preparado del SENA y no consigue oportunidad de trabajo, pero tampoco consigue acceso a capital, tampoco consigue acceso a mercados sofisticados o mercados justos que le permitan implementar un modelo de negocio nuevo. Yo creo que el problema no está en el modelo económico, sino en esos problemas específicos. Aquí no importa de qué color es el gato siempre y cuando case ratones. El tema aquí es cómo logramos que los jóvenes puedan generar ingresos para que se puedan sostener. Hoy se graduó un muchacho de SENA en Cartagena y tiene que ser mototaxista. No hay otra alternativa. No hay más alternativas, aparentemente. Miren, este tema del desempleo. El Congreso sí cumplió. No, el Congreso, claro. Total. Claro. Acaba de aprobar una ley fuera de eso. Recuerde que está la ley del primer empleo, que también iba enfocada en eso. Pero hay unos temas estructurales. No ha sido suficiente. Claro, es que unos temas estructurales, que es el tema, yo vengo sosteniendo por todo el país. Colombia es un país pobre. Es un país con 46 millones de habitantes, con un PIB de 300 mil millones de dólares. Es un país pobre. Entonces, es como hacer que Colombia sea un país rico.
que genere más producción, que genere lógicamente más oportunidades, más ingresos para toda la población y que el joven precisamente también en ese proceso tenga muchas más oportunidades. Y estamos de acuerdo, hay varios temas, el tema del emprendimiento, la innovación es clave en el país. El tema de mejorar un poco cómo se utilizan zonas marginales de Colombia, se meten a la corriente del desarrollo en Colombia. Entonces, tantas cosas que tenemos que resolver para lograr precisamente que haya más oportunidades. ¿La educación? Y la educación, claro, la educación es clave, fundamental en esto y ahí tenemos que avanzar. Y si me quisiera agregar una cuestión que... Y citar a un profesor que es tan especial porque fue uno de los mejores que he tenido, el profesor Beethoven Herrera, en una columna que recientemente publicó en Portafolio sobre las elecciones de Estados Unidos, pero comparaba las expectativas de lo que ahora se llama esta generación de los millennials, nacidos entre los 80s y el 2000. Desde el 84. Y miren la incertidumbre tan impresionante que está teniendo esta generación de la que hacemos parte, varios acá, tal vez con excepción del senador Delgado, pero los millennials, la diferencia que tienen con sus padres tenían un mundo enfrentado, un trabajo seguro, una pensión, trabajaban 30 años en una compañía. En el mismo puesto, haciendo toda la vida lo mismo. Exactamente. Hoy en día, educación, tenían más o menos salud. Hoy en día, ¿qué tenemos? Inestabilidad, informalidad, pensión, mejor dicho, ¿no? Cuando habla de pensiones de los jóvenes, lo que hace es reírse. Sí, parece un tema cómico. Sí, y etcétera. Que no va a Entonces, existir, esa inestabilidad está aparentemente. llevando a una generación a pensar, bueno, estamos construyendo un modelo económico sostenible, un modelo de país y de sociedad que nos va a dar seguridad para tener un empleo, para tener un modelo de vida. Yo no estoy hablando de que todo el mundo con un yate, un helicóptero en la casa, sino digo incluso lo que tuvieron nuestros padres en algún momento, y me refiero a la columna de Beethoven en Estados Unidos, una sociedad, los baby boomers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron una sociedad y un proyecto de vida con ciertas seguridades que hoy la nueva generación no la encuentra en el modelo como está. En Estados Unidos también hay un problema enorme de pobreza, de desempleo, que está poniendo el cuestionamiento sobre si nos estamos desarrollando de la manera como debe ser. Okay, dejemos aquí un momento, vamos a hacer una segunda pausa para mensajes institucionales. Les recuerdo que este es un espacio de la Secretaría General del Senado y cuando regresemos vamos a hablar de propuestas y proyectos que siguen adelante o que se han hundido para participación de los jóvenes en política. Esta es La Palabra y estamos debatiendo sobre los jóvenes y su participación en la política. Senador García, usted nos estaba diciendo al comienzo que había presentado un proyecto de ley sobre garantizarle curules a los jóvenes en el Congreso y que desafortunadamente no tuvo buen futuro, pues ya lo hundieron. ¿De qué se trataba y qué fue lo que pasó allí? Bueno, en conexión con este tema, retomo las tres conclusiones principales frente a lo que está pasando con la participación en la política de los jóvenes. Rechazo que la gente diga que esa política. En mi opinión, la gente sí participa constantemente en la política, pero con unos mecanismos diferentes. En mi opinión, que ellos no participen fortalece y favorece a las personas contra las que ellos precisamente quieren luchar y contra los que queremos luchar, que son los corruptos, entre otros. Y tercero, hay que buscar los mecanismos, de la misma manera que se buscan en una clase de matemáticas o a la hora de sacar tecnología fácil y sencilla de usar, hay que buscar los mecanismos para que sea más sencillo para los jóvenes participar. Y dentro de ese mecanismo, está ese proyecto de ley. Y el proyecto de ley lo que busca son curules exclusivos para personas jóvenes en el Congreso de la República. Ese mecanismo, lastimosamente, no tuvo éxito. Y no tuvo éxito a raíz, digamos, de una ponencia de alguien que es una autoridad que sabe muchísimo del tema, que es José Obdulio Gaviria del Centro Democrático. Con nombre propio. Estamos en discusiones porque voy a presentar de nuevo ese proyecto de ley, pero necesito el apoyo del Centro Democrático y de José Obdulio Gaviria, y aquí mismo le solicito el apoyo públicamente al senador Araujo, y estoy dispuesto, por supuesto, a discutir. El argumento del senador del Centro Democrático es que no se pueden exigir curules para jóvenes, porque eso abriría la puerta, por ejemplo, para exigir curules para madres comunitarias y otros grupos de la sociedad que no están contemplados ya en la Constitución, como por ejemplo las minorías. En mi opinión, de la misma manera que estamos luchando porque haya equidad en cuanto a las mujeres aquí en el Congreso de la República, ya que 50% de la población son mujeres y 50% de la población son hombres, y debemos de tener ese equilibrio aquí en el Congreso, con 50% de mujeres en el Congreso, también tenemos que tener equilibrio en cuanto a los jóvenes. Los jóvenes representamos cerca de, más del 20% de la población en Colombia, y por lo tanto nosotros tenemos que luchar por tener por lo menos una representación del 20% aquí en el Congreso de la República. Y como lo dijo el senador Araujo, que seamos jóvenes no quiere decir que no podemos estar a la altura de unos debates bien intelectuales, bien fuertes, con, digamos,
todas las variables que cubren y cumplir con la altura de lo que es un debate en el Congreso de la República, y lo hemos comprobado todos los congresistas jóvenes. Senador, entonces voy a presentar de nuevo ese proyecto y le solicito eso el apoyo. Otra batalla. Entonces, defienda por favor esa oposición que en principio se le dio su bancada al proyecto del senador García. No, a ver, yo lo que no sabía era que el senador García, mi buen amigo, era laureanista. Esa fue la propuesta del laureano. Profesor, usted no me deja decir aquí cosas que no son. Laureano proponía un esquema de política, de visión de sociedad que era corporativista, en la que cada gremio o cada grupo de la sociedad tuviera una representatividad. Eso es más o menos lo que está proponiendo el senador García, que cada sector de la sociedad, algunos por género, otros por edad, otros por actividad social o actividad profesional, tengan una participación en el Congreso. Eso es otra visión de democracia. Yo creo que la democracia que imparte la Constitución colombiana es una democracia representativa que es distinta. Ustedes que saben, pues yo no soy abogado, me corrigen si en algo de esto no soy preciso. Yo lo que creo tal vez una alternativa, porque yo sí creo que los jóvenes tenemos toda la capacidad intelectual de participar en las discusiones del Congreso, inclusive de generar renovación. Motivar a los jóvenes puede ser bajando los umbrales de edad. Por ejemplo, en el Senado de la República nadie con menos de 30 años puede ser senador. Senado a partir de los 30 años y en la Cámara de Representantes a partir de los 25. A partir de los 25, porque más bien no pensamos bajar ese umbral. Y que entonces los jóvenes puedan participar en la democracia con las reglas de juego actuales. Pero no vayamos creando circunscripciones especiales. Le van a crear unas circunscripciones especiales a la FARC. Circunscripciones especiales para las minorías con las que estoy de acuerdo. Con esas sí estoy de acuerdo. Es decir, indígenas y negritudes. Negritudes e indígenas, que las hay en el Congreso, con las que yo estoy de acuerdo. Pero también entonces ahora circunscripciones especiales para las mujeres, circunscripciones especiales para los jóvenes, circunscripciones especiales para otros tipos de sociedades, circunscripciones especiales en la Cámara se aprobó para la población raizal de San Andrés, la cual yo aprobé. Me parece positivo, pues son minorías étnicas que tienen que tener participación, de lo contrario es imposible que lleguen. Pues los jóvenes estamos llegando al Congreso. Ahora, yo sí creo que los jóvenes necesitan mayor participación, pero participación no necesariamente tiene que ser que se elijan. Los jóvenes pueden ser participación de otra forma. Por ejemplo, el profesor Juan Sebastián está haciendo participación desde la academia y desde el trabajo legislativo, a partir del trabajo participando en la oficina de un congresista. Sí. Hay muchas otras formas de participar, pero yo sí quiero hacer énfasis, es que nosotros necesitamos a los jóvenes es haciendo emprendimientos en Colombia. Es la única forma de bajar ese nivel de desempleo que hay en Colombia. Si nosotros no le damos instrumentos a la juventud para que ellos mismos se empoderen de su destino, de que ellos mismos generen sus ingresos, de que ellos mismos generen las oportunidades de trabajo, no vamos a construir la sociedad que queremos que sea sostenible. Los que han tenido la posibilidad de venir aquí al Congreso se dan cuenta que muchos de las UTL, de los senadores e incluso los representantes son muchos jóvenes. Y una muestra, Juan Sebastián, usted trabaja con un senador acá, con el senador Jorge Enrique Robledo, y como él hay decenas y cientos de asesores de senadores que son jóvenes también. Entonces yo creo que eso va en dirección en lo que usted estaba diciendo, senador García. Yo insisto que la participación se logra y el involucramiento se logra es con las posiciones. Para mí, siendo joven, no es suficiente ser un asesor de un senador. Hay que llegar al Senado de la República. El poder detrás del poder, senador Edison. Es que la crítica aquí en todos los partidos es que a los jóvenes los ponen a cargar ladrillos y finalmente no son quienes hacen parte de las decisiones más importantes del país. Es necesario empoderar a los jóvenes. Senador Edison, ¿curules o que sigan siendo cargaladrillos? Cargaladrillos no, eso está claro, no. Lo primero, claro, nosotros estamos ahora en la búsqueda de una sociedad con más inclusión, sí, porque esta ha sido una sociedad excluyente en muchos sectores, y lo podemos hablar con toda la claridad. Entonces lo que tenemos que buscar los mecanismos que impliquen más inclusión. En este caso habría que discutir si qué genera más inclusión, si disminuyendo la edad como requisito para poder llegar al Congreso de la República o si se definen unas curules. Ese es un tema de discusión que debe estar abierto en este caso. Lo que quiero decir desde la óptica nuestra, del partido que somos muy abiertos, estamos planteando es que inclusive en la lista de los partidos, al Congreso, Senado, Cámara, Asamblea, consejos, hay un porcentaje claro, definido de jóvenes.
Y esto permite que esos jóvenes, al tener más acceso en esas listas, tengan la oportunidad de lograr esas curules trabajando. Entonces, pero es claro que también tienen que hacer un camino, ¿no? Que no seamos relleno, que no sean Pero listas de claro, también relleno. que tienen que ser- que que no tiene que sean ser un listas de camino. Es lo que iba relleno. a mencionar. Que sean Yo jóvenes que tengan usualmente oportunidades. Soy escéptico tenga esa capacidad de liderazgo también con para las asumir. cuotas, porque no me parece que sea, o sea, lo que necesitamos es no traer ciertos representantes para que estén ahí y se siga haciendo lo de siempre, sino cómo cambiamos con una idea nueva, una idea avanzada, cambiamos a la sociedad y la sociedad cambia después sus Es representantes. lo que sucede un sean poco con jóvenes las cuotas, o viejos o lo que sea. femeninas en las listas. Sin embargo, También que mucha gente quiero comentar por- una cosa, Jair, por relleno. que fue mi experiencia y Sí. que quisiera, que considero una herramienta que se podría utilizar para transformar esto y que podría ser muy efectiva, y es mejorar y respetar la democracia en las instituciones educativas. Hoy en Colombia, participar en una elección, por ejemplo, para un estudiante universitario, en un colegio, a la elección de personero, eso es casi que es más fácil armar una banda de secuestradores, como dicen, en una universidad, que constituir un grupo político. Porque las directivas de universidades públicas y privadas, creyentes o no creyentes, en Bogotá y en las regiones, no incentivan esa educación cívica, democrática en los estudiantes. Hagan campañas, hagan programas, pidan el voto, háganlo de manera transparente, demos 15, 20 días para unas elecciones y que la gente empiece se dé cuenta que pedir un voto, que ser un candidato no es un pecado, pero está esa estigmatización y las instituciones educativas cumplen ese papel como de quien hace política en la universidad se ve, lo miran como raro, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿dónde son los debates presidenciales? En las universidades. Acá se persigue la participación política cuando lo que deberíamos hacer es incentivarla de todas las formas, desde el colegio incluso. Ok, vamos a hacer la tercera y última pausa y luego regresamos aquí en La Palabra, espacio de la Secretaría General del Senado. Y este es el canal Congreso y tienen la palabra los senadores hablando de participación política de jóvenes. Aquí ya estaba diciendo, armando equipo para presentar nuevamente el proyecto de ley que daría curul a los jóvenes. Esa es la idea. Aquí en el Congreso solamente, esto es una clara representación de la democracia. Aquí se dan las discusiones y después la gente vota de acuerdo o en contra de un proyecto de ley. Es necesario, si queremos sacar adelante los mecanismos, donde estamos todos de acuerdo, los mecanismos para mejorar la participación de los jóvenes en el país, en la democracia y en la política, es necesario que lo discutamos y por eso es necesario, digamos, el apoyo de, ojalá, todos los partidos para estos mecanismos. Mire, en el país en 2013 se aprobó una ley que le da vía libre a la creación de los consejos juveniles. Estos tendrían de alguna forma, podrían hacer debates a la gestión en los distritos, en los departamentos. Podría suceder en todo el país, excepto en el Distrito Capital. Sin embargo, hasta hoy, hace unas semanas, en el Congreso, es decir, 2016, después de 3 años, se empieza a regular estos consejos juveniles. Es decir, crear estrategias, crear las plataformas, crear las oportunidades para la participación directa de los jóvenes en términos retóricos es muy fácil, ¿no? Pero implementarlos quizá es muy difícil. Juan Sebastián, ¿usted cómo ve la implementación de estrategias para eso? Nosotros, por ejemplo, desde el Polo Joven tuvimos la oportunidad de participar en los consejos municipales locales de juventud, en el caso de Bogotá, por las localidades, y ahora con esta nueva regulación de los consejos municipales. Yo creo que todas las iniciativas que estén encaminadas a generar la participación, a que haya más espacios, a que la voz de los jóvenes sea tenida en cuenta, valen, pero definitivamente ninguna de ellas va, por ejemplo, a solucionar el problema de desempleo juvenil que tenemos. Entonces, yo insisto, aunque vale la pena estudiar las características del sector y conocerlas, para identificar eso en todos los sectores colombianos, no va a ser buscando, por ejemplo, una solución aislada para las mujeres o para los afro o para los jóvenes, como el país va a salir adelante, sino, repito, emprendimiento, todo el que quiera, senador Araujo, pero si el Estado no ayuda a generar un entorno de competencia donde, si a nosotros nos dicen, no, tranquilo que todo lo que, celulares, computadores, todo lo vamos a importar, acá no vamos a hacer sino minería, pues ¿qué incentivo va a tener un joven para ser innovador, para producir? Tiene que haber un compromiso del Estado por desarrollar el agro, la industria, por tener educación de calidad. Y si logramos modificar ese tipo de cuestiones en la economía, seguramente solucionaremos los problemas de los jóvenes y después de todo el país. O con los de los jóvenes, los de todo el país. Réplica. Sí. No, yo creo que estoy de acuerdo con el profesor Juan Sebastián en el 90%. Digamos, la discusión es que yo creo que no hay que cambiar completamente el modelo, hay que hacerle ajustes. Yo creo que esos ajustes sí hay que hacerlos
Y en eso pues es donde debemos concentrar los esfuerzos. ¿Cómo hacemos para que el capital pueda, o mejor dicho, los jóvenes puedan acceder a capital fácil, no muy caro? Que los bancos le presten o que hayan fondos que le presten, fondos que se atrevan a invertir en los jóvenes, en sus propuestas, que el mismo Estado, por ejemplo, fortalecer el Fondo Emprender. El Fondo Emprender lleva 6 años sin crecer, lleva 6 años en 50.000 millones de pesos. Eso se requiere un esfuerzo muy grande. El Fondo Emprender, para los ciudadanos que no saben, es un fondo que le presta recursos a los egresados de universidades y a los egresados del SENA para que monten una empresa. Y si les va bien, si logran unos hitos, los recursos no tienen que devolverlos, se los regalan. Entonces yo creo que ahí hay políticas que se pueden incentivar para que los jóvenes podamos y los jóvenes logremos hacer emprendimientos y reducir ese desempleo. Yo creo que ahí es donde debemos enfocar los esfuerzos. Invito al senador García a que nos unamos en eso. Claro. Senador Edinson, ¿cómo materializar esas ideas? No, hay varios temas que estamos aquí concluyendo. Uno es crear todos estos mecanismos de mayor participación de los jóvenes. Yo fui alcalde por elección popular, ¿no? Ya hace bastantes años, y desde esa época estaban todos los consejos juveniles y todo lo demás muy activo, lo incentivamos, pero si esa política no es persistente, se pierde en el tiempo, se va diluyendo. Entonces la idea es fortalecer mucho más esas decisiones y acciones por parte de la sociedad en su conjunto, pero eso está muy ligado al otro tema, que es el tema de oportunidades, el tema de empleo. Y para eso yo estoy planteando, mire, tenemos que repensar de verdad, y lo digo con toda sinceridad, el tema del esquema que tenemos de desarrollo del país. Tenemos que repensarlo, tenemos que mirar cómo trabajar el tema, que tú hablas del tema educativo, el tema de la innovación, generar más en el joven esa creatividad, ¿sí?, que permita transformar los recursos que está al lado. Es que nosotros somos, yo insisto, un país muy rico en recursos naturales, pero muy pobre que está allí. Entonces, algo está pasando en la sociedad colombiana. Y los jóvenes pues son llamados, además de los adultos, a lograr transformar eso. El problema es qué hacer, qué es lo que tenemos que nosotros inyectarle aquí a este país para lograr convertir a Colombia en una gran potencia en todo sentido. Entonces ahí está el quid del tema, ahí está el quid del tema. Entonces, está el meollo del asunto, claro, como le llaman algunos. El tema de educación, qué tipo de educación, si es más técnico, más tecnólogos, más profesionales, el tema del apoyo a través de fondos para que esas iniciativas salgan, afloren, todas esas cosas. Entonces el gran reto que tiene Colombia es eso. Y por eso yo sigo insistiendo, que estas iniciativas que tienen que ver con fortalecer todo el sector de los jóvenes son supremamente importantes. Colombia tiene mucho camino por recorrer en toda esta materia y por eso estos espacios de verdad a mí me llenan demasiado. Mis hijos son tengo hijos de la edad de ustedes, de 30, 33 años, muy pilosos, ya gente hasta con maestría, gente ya haciendo doctorados. Pero yo le digo a ellos, bueno, eso tenemos que convertirlo en unas realidades para transformar este país como es el nuestro. Gracias. Ahora, una de las grandes críticas aquí en Colombia es que en la teoría tenemos unas leyes que en la teoría son muy buenas, pero cuando nos vamos a la práctica no se desempeñan de la mejor manera. Hoy estamos viendo una prueba de una ley que fue aprobada aquí en el Congreso de la República hace unas pocas semanas, que fue la modificación al Estatuto de Juventudes, que mejora la participación política de jóvenes. También tenemos la ley que fue aprobada, la Ley Pro Joven, que precisamente le apunta al empleo y al emprendimiento, donde se crea un fondo para empresas juveniles. Sí, se quitan trabas, por ejemplo, como la libreta militar, que es muy importante. Donde se quita la traba de la libreta militar, donde se quita la traba de la experiencia que le exigen a los jóvenes para acceder al trabajo, entre muchas otras medidas que, como les digo, fueron aprobadas aquí en el Congreso de la República por iniciativa del Gobierno Nacional y que son muy buenas en la teoría. Es decir, la ley es muy buena, pero lo importante ahora es llevar esa ley con éxito a la práctica. Es muy importante que por medio de aquí del Congreso de la República hagamos debates de control político constantemente, hacer seguimiento a ver si esas leyes realmente están cumpliendo con los resultados, a ver si mejora la participación política de los jóvenes y a ver si mejora el emprendimiento, como dice el senador Araujo, si mejora el trabajo y hay menos desempleo y hay más empleo en el sector de los jóvenes en Colombia. Es muy, muy importante. Senador Araujo. Bueno, yo creo que indudablemente la inclusión es un valor que tenemos que impulsar y yo en eso coincido con todos los compañeros. Y debo decirlo, que el Centro Democrático lo ha hecho con gran esfuerzo. Por ejemplo, nosotros aspiramos al Senado en lista cerrada, con lo cual en el orden de la lista se van eligiendo las personas. Sí.
Después del presidente Uribe, los que venían eran puras mujeres. ¿Y cuántos jóvenes habíamos en esa lista de Senado? Que no podíamos ser menos de 30 porque la Constitución lo impide, menores de 30 años. Pero habíamos por lo menos 6 jóvenes en una lista de 20, más del 25%. Es decir, nosotros sí estamos aplicando esto que estamos predicando hoy, que es lo importante. Lo importante es, como ustedes lo señalan, aplicar lo que se está predicando para que no caigamos en la letra muerta. Y eso en el Centro Democrático le tenemos toda la confianza y vamos a seguir impulsando el trabajo con las juventudes. Ojalá entonces, como conclusión de este importante debate, podamos trabajar en unos mecanismos sin necesidad ideológica. Aquí hay 4 partidos distintos de todos los rangos y de todos los colores políticos, pero que nos podremos poner de acuerdo en los aspectos más importantes para que los jóvenes puedan lograr empleabilidad sostenible en el tiempo. Finalmente, una conclusión. Jair, yo estaba pensando en que debe ser una conclusión de ese programa y hacer también un llamado muy cordial a los directores de medios de comunicación y a la sociedad en general a incentivar una cultura política en la juventud y en la sociedad colombiana, una cultura política sana, pero a que acabemos con ese mito de que los jóvenes o que la sociedad es apolítica, que no le interesa lo que pasa, y todo lo contrario. Yo quiero terminar con una nota positiva porque he visto que la sociedad poco a poco se va involucrando más en más cosas que tienen que ver con su territorio, con los servicios públicos, con la salud, con los debates internacionales del país, y creo que vamos por el camino correcto para que la sociedad tome su gobierno y su marcha por las riendas. Muy bien, y con ese mensaje positivo finalizamos. Esta fue la palabra. Ya, perdone, senador, tenemos que irnos. Ay, perdone, senador, rápidamente una conclusión. No, tenemos que romper barreras, mitos. Sí. Precisamente el gran mensaje de este país es que los jóvenes están participando y que hay que incentivarlo cada día más a que bajo diferentes mecanismos expresen lo que siente, lo que piensa, y la sociedad tiene que precisamente acoger. Y estoy de acuerdo, buscar también que, en el caso de los medios, cada día magnifique más todo este proceso para poder lograr nosotros algún día esa sociedad que todos soñamos, que es la sociedad, insisto, de gran inclusión y de grandes oportunidades para todos. Bien, más comunicación política entonces, más información, más oportunidades. Gracias a todos por estar aquí. Senador García, senador Araujo, senador Edinson, profesor Juan Sebastián López, muchas gracias por su tiempo, y a todos también les agradecemos su compañía y los espero en una próxima oportunidad. Esta fue La Palabra.